Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 4. Del versículo 1 hasta el 12 voy a leer. Romanos capítulo 4, del versículo 1 al 12 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta el versículo 12 leído. Buenos días, hermanos. En esta mañana estamos comenzando en la lección número 11 del libro de Romanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de dos personajes de la Biblia respecto a la fe, ¿no? Dos personajes que nos están enseñando sobre la fe que ellos obtuvieron mientras vivieron en este mundo. Uno es Abraham, el otro es David. Primero vamos a mencionar a Abraham porque dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, que si Abraham hubiese hecho algo, ¿no?, o alguna obra para Dios, ya él podría gloriarse, pero dice que no para con Dios. Es decir, que por medio de las obras nunca Abraham podía ser justo delante de Dios, sino que acá dice que porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, dice. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, aparece una escena muy particular. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 6. Disculpe, no es Génesis 6. Génesis 15. Ya vamos a ver el libro de Génesis 15, del versículo 5. Ya vamos a ver el versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice. Acá aparece una escena donde Dios saca de su casa a Abraham. Acá estaba escrito de esa manera, ¿no? ¿Por qué razón? En la casa de Abraham solamente había un hombre llamado Eliezer, que era un mayordomo de la casa. Entonces Abraham pensó que este sería su heredero. A través de él iba a obtener la herencia, ¿no?, de su casa. Pero Dios le promete un hijo a Abraham, pero antes de ello, él le menciona un acontecimiento en el cielo. Dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Entonces, para poder mirar el cielo, primero tiene que salir de la casa y luego tiene que mirar hacia arriba las estrellas del cielo. Y cuando él vio las estrellas del cielo, realmente intentaría contarlas, ¿no? A ver cuántas son, 1, 2, 3. Intentando contar las estrellas, creo que fácilmente perdería la cuenta. Y luego dice: y le dijo: así será tu descendencia. Ya Dios le muestra las estrellas que están en el cielo
Y luego le dice, mira, cuéntalas, ¿no? A ver si las puedes contar. No es que Dios le dijo que contara realmente las estrellas, sino que se diera cuenta que era imposible poder contar la cantidad de estrellas que hay en los cielos. En ese momento, cuando le mostró la escena del cielo, que estaban muchas estrellas, ya en ese momento Abraham dice que creyó. Pero ¿qué es lo que creyó Abraham realmente? ¿En qué es lo que ha creído Abraham? Ya él pudo creer que a través de su simiente, a través de sus generaciones, surgirá una persona por el cual todas las familias de esta tierra recibirían la bendición de Dios. A través de esta simiente que nacería, ¿no?, de Abraham, todo el mundo entero recibirá la bendición del cielo. Entonces, esta simiente, según el apóstol Pablo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ya siendo más precisos en las palabras, acá en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová, dice. ¿Qué es lo que creyó? Que Dios le iba a dar hijos como las estrellas. Entonces, respecto a este tema, ¿no?, estas estrellas que aparecen acá, cuando la Biblia menciona sobre estas estrellas, se refiere a todas las personas que un día iban a recibir la salvación creyendo en la obra de Jesús. A esto se refiere con estas estrellas, ¿no? Entonces, en el corazón de Abraham aceptó esta palabra por la fe, ¿sí? Por eso dice, y creyó a Jehová, o sea, por la fe, porque en ese momento no tenía hijos Abraham, ni siquiera tenía un hijo. Entonces, por la fe, él creyó que un día va a nacer a través de su simiente, a través de la genealogía de la familia, de la descendencia de Abraham, va a nacer el Mesías, el Cristo. En ese momento Abraham creyó y esto ha sido contado por justicia. Es correcto, ¿no? Por eso acá volvamos al libro de Romanos 4:2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es lo que creyó Abraham a Dios? Que un día a través de su descendencia iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de San Mateo, capítulo 1, en el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego dice, Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y así está, dándose a conocer la descendencia, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar a José, quien es marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces se cumple que, en realidad, Abraham, aunque no vio a nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo observó con sus ojos, pero en su corazón ya él tuvo la fe de creer que un día iba a nacer el Mesías y que a través del Mesías ya todas las familias de la tierra iban a recibir, ¿qué cosa? Iban a recibir la salvación. Vamos a ver un versículo más, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. El versículo 56. Ya San Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Abraham dice, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Es correcto? Y lo vio y se gozó. Entonces, ¿cómo Abraham podía ver el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Eso es fe, ya por la fe. Por la fe ha visto y se ha gozado de que un día el Señor Jesucristo iba a nacer en este mundo. Versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En ese momento los judíos estaban desaforados, no podían aguantar estas palabras. Y en el versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. O sea, les parecía inaudito que Jesús dijera que Abraham lo vio a él.
O sea, para poder ver a Abraham, ¿qué es lo que tenía que hacer? Jesús debía tener más de 50 años, más, miles de años debería tener. Entonces ellos le dijeron, no tiene ni 50 años y tú dices que ya viste a Jesús. Me parece que eres un loco, ¿no? Un endemoniado. Estás mal de la cabeza. ¿Cómo puedes decir que has visto a Jesús? ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Abraham te ha visto a ti, es una tontería. Pero ¿dónde se manifiesta que Abraham ha visto a nuestro Señor Jesucristo? En el momento en el que Abraham cree a Jehová. Por eso en el versículo 3 de Romanos 4, que hoy estamos compartiendo, ¿no? Hoy estamos hablando de Romanos 4, del 1 al 12. ¿Qué dice acá? El versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. ¿Es así? Ya, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Está escrito así. Entonces, ¿qué es lo que creyó realmente Abraham? Abraham creyó que un día va a nacer el Señor Jesucristo. Por eso, repito, San Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Es decir, que por la fe, Abraham ha visto el día del nacimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya ese día dice que lo vio y luego dice que se gozó. Luego el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. ¿No? El versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y a este versículo siempre yo lo explico de la misma forma. En un trabajo, cuando ustedes están, contratados en una empresa, ustedes tienen, un contrato firmado con la empresa de que, a fines del mes, ustedes reciben un pago, ¿no? Un monto de dinero. Por lo tanto, por el cual ustedes trabajaron todo el mes. Entonces, cuando llega el día 30 o algunas empresas pagan el día 5 del siguiente mes, ¿qué es lo que está esperando el trabajador? ¿Qué está esperando el trabajador? Recibir su paga, ¿no? Su sueldo. Pero digamos que el trabajador está esperando recibir su sueldo pensando así. Durante un mes yo no hice nada y por eso tengo que recibir el dinero, o porque yo no trabajé, por eso tengo que recibir mi sueldo. No es así, sino que el trabajador se ha esforzado, ha trabajado, ha cumplido con el horario durante un mes, por lo tanto su obra requiere el pago, ¿no? Yo trabajé, por lo tanto tiene que pagarme, por lo tanto, ¿cómo está el empleador respecto al trabajador? El empleador es deudor del trabajador. ¿Es correcto? Es deudor. Por eso que dice acá, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. No es algo gratis. No es gratis que me está dando, sino que yo trabajé por ello, entonces tiene que pagarme. Es una deuda. Es una deuda, ¿no? Esta persona está debiendo al trabajador. ¿Entienden? Y luego el versículo 5 más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya uno que no obra, dice que no hace algo, o que no enfoca, la justicia en sus obras. Dice que cree, si no cree. Reemplaza las obras por la fe. Es reemplazar las obras por la fe. ¿Entienden? Por eso su fe le es contada por justicia. Es decir, la fe que esta persona adquiere o que la persona tiene, Dios le cuenta como la justicia. Por lo tanto, hace que esta persona sea justificado, sea justo, por haber creído. Lo mismo que aparece en el versículo 3, ¿no? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Creyó es sinónimo de fe, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. ¿Es correcto? Y luego, así hasta el versículo 5, hasta el versículo 3 ya habla sobre Abraham. Y luego en el intermedio 4 y 5 habla sobre la diferencia entre la obra y la fe. Por la obra, dice, la persona considera que es deudor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer algo para Dios,
Entonces nosotros diríamos a Dios, hey Señor, págueme la justicia, deme la justicia, como si Dios fuera deudor nuestro. Pero en realidad no es que Dios es deudor, sino que el apóstol Pablo dice que nosotros somos deudores. ¿Dónde aparece eso? Ya en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.